Estamos online en unas nuevas crónicas de cuarentena. Hoy contaba cuántas crónicas hemos hecho y esta es la número 48, 48ª crónica, y es la penúltima. Hemos decidido cerrar este ciclo y hoy venía pensando en cómo se cierra un ciclo. Me preguntaban mucho cuando hacía la propaganda para decir de este programa, me decían, bueno, ¿y por qué cierran? O sea, ¿por qué ya no más crónicas de cuarentena? Y entendía cuando mucha gente dice, no, es que se acabó el ciclo, o sea, las energías tienen que concretarse en otras cosas, los proyectos, han nacido nuevos proyectos en base a esto, y nos da mucha alegría al poder haberlos acompañado dentro de esta situación triste que es la pandemia. Y además de acompañarlo, pues nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Los tres que integramos esto ha sido un desfogue interesantísimo para poder conversar sobre muchos temas, para aprender de mucha de la gente que hemos invitado. Hemos invitado gente que ha estado en Australia, en Estados Unidos, en Italia, hoy Francia, en Latinoamérica, de un montón de lugares, también de México, Argentina, desde Chile, y nos queda un montón de gente más que quedó pendiente, ¿no? Y bueno, también invitarlos a que la idea es que no muera finalmente todo esto, sino que tengamos un programa de unas dimensiones distintas, pero semanal. Así que, bueno, en este penúltimo programa tenemos la suerte y el lujo de contar con Gregory Sardá Casoliva, que es un pariente político mío, es casado con una prima de mi mujer, y que tuve la suerte de conocerlo aquí en Villalonga. Ellos vienen comúnmente, tienen una casa cerca del río, y él nos va a contar y nos ha dado un poco de su tiempo para contarnos cómo se vive esta pandemia, esta cuarentena en Francia. Así que gracias, Gregory, por aceptar la invitación. La dinámica te cuento un poquito, saludan los panelistas y luego vamos a aprovecharte y a preguntarte sobre varias situaciones para en un diálogo lo más fluido posible nos cuentas cómo has vivido tú la cuarentena, cómo está tu familia, cómo viven en tu región y cómo se ha vivido esta situación inédita, triste y a la vez, ¿qué puedo decir? Rara, llamada la pandemia y la cuarentena. Saludos, Paul. Vamos a bombardearte de preguntas, Gregory. Estamos con esta palabra hermosa brasileña que se llama saudade, ¿no? Esta nostalgia de terminar ciclos, de cerrar ciclos, y cómo no vamos a terminar un ciclo sin putear, ¿no? Pero hoy voy a estar tranquilo. Les cuento, ayer estaba meditando y me di cuenta que durante esta pandemia y durante las crónicas de la cuarentena me he dedicado a tomar cerveza europea, holandesa y alemana. Y hay un problema enorme. Están más baratas que la Pilsener. Extraño la Pilsener, me encanta la Pilsener, me encanta la Club, pero la cerveza de afuera está más barata que la cerveza nacional. Y eso te demuestra cómo empieza todo este fenómeno de lo global a invadirnos, y cómo tenemos que pensarlo también estos procesos cuando salgamos. Gregory, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar un montón. Qué rico terminar con alguien que habla, que tiene estudios sobre el idioma, sobre el lenguaje, y por ahí voy a arrancar yo en este penúltimo programa de las crónicas de la cuarentena. Saludos, mi querido Santi. Saludo, Paulito, saludo, Pedrito. Gregory, muchas gracias por aceptar la conversación con nosotros. Bienvenido esta tarde aquí para nosotros en Ecuador, que está soleada. Y nada, hoy día sí, como cerrando ya el ciclo de los programas, lo que nos queda es esa nostalgia, sí, pero también la gana de seguir produciendo. Así que con eso vamos a un poco a deshilar hoy día también las propuestas positivas que se van creando. Bienvenido, Gregory, muchas gracias, Pedrito, Paul. Bueno, gracias a los panelistas. Gregory, saludos y bienvenido. Y cuéntanos un poquito cómo estás tú, cómo han pasado, cómo está la familia y cómo va la cosa por ahí. ¿Dónde estás? Primero, muchas gracias por invitarme primero. Nosotros vivimos en el sur de Francia, en un pueblo pequeñito de 500 habitantes que se llama Pas-Georges. Está a unos 50 kilómetros de Perpiñán, que es la última ciudad antes de la frontera con España. Pues nosotros llevamos encerrados ya
varias semanas, porque aquí la cuarentena empezó el 18 de marzo, muy rápidamente, porque tuvimos 2 días para elegir el lugar de la cuarentena y para después no poder salir o salir muy poco para las compras cotidianas. Nosotros tenemos mucha suerte porque vivimos en un pequeñito pueblo por el campo y nuestra casa tiene un jardín y entonces es muy agradable porque podemos salir cuando hay sol y siempre pensamos en los momentos un poco difíciles a la gente que no puede salir porque viven en un piso por la ciudad y entonces nosotros tenemos mucha suerte, mucha suerte. Bueno, Gregory, además, tú tienes a Batiste que ya vimos, estás esperando un nuevo niño, entonces te agarra los agarra con mucha ilusión de la vida, ¿no? Sí, Y sí, eso, es que es un momento muy raro, efectivamente estamos esperando a un niño y fue un poco complicado porque cancelaron todas las citas médicas porque el hospital de Perpiñán recibió a enfermos del coronavirus, entonces solo nos mantuvieron los exámenes obligatorios, como decimos aquí. Y entonces, cuando tenemos uno, yo acompaño a Lucía, mi mujer, pero no podemos entrar todos. Es que solo entran las mujeres y nosotros esperamos fuera por seguridad. Entonces, nos permitió también preparar entonces la llegada del bebé, porque tuvimos tiempo para organizar su habitación y todo esto, porque encerrados en casa hace ya casi 2 meses, tenemos tiempos. Gregory, una pregunta, ¿cómo son las condiciones económicas ahora, ya pasado este tiempo de cuarentena en Francia? Sobre todo tomando en cuenta por el tema laboral que vimos que en Estados Unidos rompió récords, acá en Ecuador igual estamos viviendo una crisis terrible en relación sobre todo con la clase baja, ¿no? Las clases emergentes que vivían del día a día, que tenían este consumo en la calle, la gente que vivía del turismo. ¿Cómo está afectando eso en Francia? ¿Cómo se siente? ¿Estaba preparado? Quizás el gobierno tenía, no sé, algún tipo de política de apoyo para una catástrofe de esta magnitud. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, como vivimos en el campo, lo notamos menos, pero sabemos que por las ciudades y las clases bajas, sobre todo, recibieron un golpe tremendo con esta crisis sanitaria y económica, porque durante 2 meses el país se quedó paralizado casi completamente. Fue una decisión voluntaria del Estado, pero ahora el tema que surge es que tenemos que abrir las escuelas para que la gente pueda volver a trabajar, porque la gente se queda en casa por guardar a los niños y también por el efecto de la cuarentena, pero es necesario volver a trabajar porque dicen en la tele que las condiciones económicas son tremendísimas y que hay que poner el país al trabajo para ir adelante. Y Gregory, sí, en Francia perdón que te interrumpa, en Francia ya se vivía toda una tensión con el tema de las marchas de los chalecos, de las reivindicaciones sociales, de las reivindicaciones del trabajo. ¿Cómo crees que esta pandemia, y hablando con lo que preguntó el Santi antes, cómo crees que esta pandemia va a revitalizar ese movimiento, lo va a hacer más fuerte, lo va a hacer resurgir? ¿Va a mover de alguna forma los planes que tenía ya preparado el gobierno? es que sí, yo creo que estos movimientos van a volver porque ya están diciendo, sobre todo la Federación de los Patrones, que tenemos que hacer esfuerzos. Y ya lo que pasa es que siempre se piden los esfuerzos a los mismos, a los empleados y entonces ya sabemos que a causa de la cuarentena el paro subió otra vez muchísimo
porque, por ejemplo, mi mujer ahora está en paro, está en el paro, no trabaja, y dicen que que el Estado quiere ayudar a las empresas, pero bueno, no sabemos exactamente cómo va a pasar, pero lo que pasa es que como ya había crisis antes, seguro que los movimientos sociales van a volver. Bueno, me lo imagino así. Porque ya se nota, por ejemplo, nosotros aquí en Francia tenemos, no sé si conocéis al Les Restos du Cœur, que es un organismo que ayuda a la gente pobre distribuyendo comida y todo esto. Y durante la cuarentena se sumió a la gente habitual muchos trabajadores, albañiles y todo esto, esta gente que ya no podía trabajar por la cuarentena. Entonces, efectivamente, también hay pequeñitas empresas que seguramente no podrán superar la crisis. Gregory, por un lado están los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos de izquierda, de la socialdemocracia, pero por otro lado también se revitalizan y se ponen con fuerza los movimientos de derecha, sobre todo el partido de Le Pen. ¿Cómo crees que esta pandemia va a afectar los procesos de migración, la segregación racial que existe en Francia? ¿Cómo lo ves desde ese lado? Pues primero, una cosa que es una vieja idea de este grupo de Marine Le Pen, cerraron las fronteras. Esto es un sueño que ellos tienen desde mucho tiempo, porque sabéis que aquí en Europa la gente puede circular, sobre todo los europeos, sin ningún problema. Pues ahora está cerrada la frontera y además ellos utilizan los miedos de la gente. Por ejemplo, ahora el tema que surge es la apertura de las escuelas, que normalmente tienen que abrir el lunes, y hay muchas familias que no quieren mandar a los hijos a la escuela. Y lo que hicieron los alcaldes de las ciudades dirigidas por el movimiento de Marine Le Pen es que casi todos los alcaldes decidieron mantener las escuelas cerradas, porque esto también es una aspiración de la gente por miedo, sobre todo. Y bueno, lo que comentaba también en las informaciones es saber si ahora la gente que va a entrar a Francia después del levantamiento de esta cuarentena van a tener una especie también de cuarentena. Y sabemos que, si no me equivoco, que los movimientos ya entre los países europeos serán pocos hasta por lo menos octubre, y completamente cerrados con el extranjero fuera de Europa. Gregory, yo tengo una pregunta. ¿Cómo has sentido tú, qué valoración puedes hacer al respecto de el peso del gobierno central respecto a los gobiernos locales en la toma de decisiones y en la gestión de la crisis? ¿Se ha visto un Estado más centralizado o se ha visto realmente que tienen poder los gobiernos locales? Y eso se puede medir también en las medidas de desescalarización, o sea, la salida, la vuelta a la calle, que quién tiene, en ciertos países le han dado potestad a los gobiernos locales y en otras ha tomado el gobierno central la decisión para todos. ¿Cómo ves, cómo puedes valorar esto? Bueno, primero ya Francia es un país muy centralizado porque normalmente las decisiones vienen de arriba y se aplican hasta los más pequeñitos pueblos. Y lo que pasa es que hay acciones que son un poco contradictorias entre lo que dice el Estado y lo que hacen las regiones, porque también tenemos parlamentos regionales. Y lo vimos, por ejemplo, con el problema de las mascarillas, que en Francia es un problema importante porque faltamos de mascarillas. Y, por ejemplo, hay regiones que compraron mascarillas y cuando esas mascarillas llegaron a Francia, el Estado decidió recuperarlos. Entonces, lo que hay es que hay las decisiones generales, como lo de la cuarentena y todo esto, y cada región intenta, sobre todo
en el ámbito sanitario ayudar a la población. Pero las decisiones más importantes vienen del Estado. Y yo también, Gregory, perdón, sigue, una, una pregunta personal, perdón, Pedro. Tú eres docente, tú eres profesor. ¿Cómo se está viviendo esta nueva era de la docencia desde lo digital? Me imagino que ustedes también están dentro de esta dinámica de las aulas virtuales, de estar con los muchachos en las pantallas. ¿Cómo lo están llevando? ¿Cómo lo está llevando tú personalmente, Gregory? Ahora mejor, pero las primeras semanas fueron muy difíciles porque de un día para otro tuvimos que adaptarnos y pasar de lo presencial a lo digital. Fue mucho, mucho trabajo. Bueno, porque yo soy profesor de español, pero con niños muy pequeñitos y es muy distinto dar una clase por internet que una clase en directo, vamos a decir. Sobre todo que como yo estoy en una zona rural, hay muchos alumnos que no tienen equipamientos para seguir la clase. Entonces tenemos muy pocas clases como hoy digitales. Es que tenemos una especie de lugar donde ponemos las clases, los alumnos van a recuperar los ejercicios y todo y contactamos así. Y bueno, fue bastante difícil. Además, hace muchos años que en Francia, como los profesores, los docentes somos funcionarios, tenemos también la fama de no trabajar mucho. Y creo que esta cuarentena permitió ver, sobre todo para las familias, que ser profesor, transmitir algo, es un trabajo completo. Porque yo veo que a veces me llaman las familias para decirme, bueno, no comprendemos este ejercicio y es difícil y tengo 2 hijos y yo digo, sí, pero cuando nosotros estamos en clase, los niños son 35, 36 y nosotros vamos solos. Entonces, bueno, pero ahora sé que las escuelas van a abrir, no todas, y vamos a seguir trabajando así online, vamos a decir, hasta el final del año escolar, que normalmente aquí en Francia el curso termina el 4 de julio. yo te tengo una pregunta, Gregory, y es, a ver, aquí en España hoy día ya está el debate con la Comunidad de Madrid que está tomándose una decisión. Ayer despidieron a la consejera de Sanidad porque la consejera de Sanidad aconseja de que Madrid no debe pasar a la siguiente fase, a la fase 1, que es esta desescalada, porque sanitariamente es un peligro. Pero la decisión política la toma la responsable política, que es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, y en un principio suena que está loca y es una imbécil de peso, ¿sabes? Pero haciendo una lectura, ella aboga una cosa y dice, si no salimos a trabajar, va a explotar una crisis social porque no va a haber comida ni no va a haber ya recursos para poder sostenerse. Es decir, necesitamos la economía activarla ya por un tema social, por un tema también de sobrevivencia. Debatible, ¿no? Las dos partes, ¿no? Totalmente debatible. ¿Cómo se lleva eso en Francia? ¿Cómo se lleva? ¿Han dejado más las decisiones a los científicos o siguen siendo los políticos los que toman las decisiones en base a, ya digo, a los temas económicos o puede ser también a sus intereses electorales? Sí, primero el problema es que los científicos no están de acuerdo entre ellos. Claro. Pero lo que pasa es que aquí el Consejo Científico francés dijo que, por ejemplo, abrir las escuelas era algo precipitado, porque hay aquí una decisión que forma polémica, es que vamos a abrir las escuelas lunes y se quedan cerrados los restaurantes, los bares y todo esto. Entonces hay mucha gente que dice que podemos mandar a los niños ahí sin, bueno, con el problema del virus y los adultos que normalmente son más resistentes, ellos no se van a poner en contacto. Es algo un poco raro.
De todas formas, sabemos que es una decisión política abrir las escuelas y por qué efectivamente, y esto lo podemos comprender, la gente tiene que ponerse a trabajar, porque si no, efectivamente la crisis económica va aumentando. Pero es algo complejo. Y es verdad que yo me quedo un poco dividido en esto, además porque yo soy docente, entonces normalmente tengo que ir a la escuela y es verdad que nos da miedo porque el virus circula todavía y que siempre hay gente en el hospital con esta enfermedad y que, bueno, el número de muertos es bastante elevado. Sí, sí, sin duda, es de temer, ¿sabes? Es de respetar y de temer porque es una cuestión bastante grave que se ha visto en todo el mundo. O sea, al principio, eh, inclusive había gente que no creía y estaba poniendo en duda de que la tomaron como una gripecita más, pero bueno, países como Alemania, serios, científicamente dijeron, esto va a ser muy grave, por favor, tomar las medidas necesarias y hablemos con la verdad. Gregory, sigue, Pedro. Sigue, negro, sigue. No, entonces yo pensaba en esto, en el debilitamiento que existe en el Estado, de cómo el ciudadano confía en el Estado, de cómo el ciudadano confía en la salud pública y de los cambios posibles que se pueden dar al respecto. ¿Tú crees que el Estado francés sale debilitado después de esta pandemia? Pues yo creo que sí, porque el Estado fue se quedó muy firme en cosas que ahora nos parecen ilógicas. Por ejemplo, cuando en marzo, perdón, cuando empezó la pandemia, era momento de elecciones en Francia y eran las elecciones municipales. Aquí se hace en 2 turnos y solo pudimos hacer el primer turno porque se canceló el segundo. Y lo que pasa es que ahora, entonces, hay alcaldes que murieron después de este turno por la enfermedad del coronavirus. Y ahora nos están diciendo que seguramente vamos a volver a votar en septiembre o en octubre y que como está muy lejos en el tiempo, tendremos que volver a empezarlo todo. Y la gente dice, pero ¿por qué obstinarse tanto en hacer esto para finalmente volver a hacerlo más tarde? Misma cosa con las mascarillas. En marzo nos dijeron, porque decían que no había para todo el mundo, que no era necesario, incluso podía ser peligroso llevar una mascarilla por la calle y siempre. Ahora todo el contrario, nos dicen que tenemos que ponerla para salir y etcétera, etcétera. Pero como nos faltan, hay en muchos pueblos pues pidieron que se realizaran cosiendo. Entonces las abuelas van cosiendo mascarillas para distribuir después a los vecinos y todo esto. Entonces sí, yo creo que el gobierno, que mucha gente perdió la confianza que podíamos tener en el gobierno. Gregory, Sí. otra de las preguntas es, estamos ya entrando en el verano en Europa y claro, cambian las condiciones absolutamente y la gente comienza, Francia, como España, como Italia, son lugares que reciben mucho turista, mucho flujo turístico y el verano es muy importante en la economía y en la vida de todos. ¿Cómo está preparándose Francia? Aquí veo que en España, en Comunidad Valenciana, están desesperados. Hoy día había una aplicación que se parece que vas a poder ir a la playa mediante una aplicación que te reserva un trocito de playa al que acceder. O sea, así se las gastan, ¿no? ¿Cómo están reaccionando ante eso en Francia para este verano y tomando en cuenta que la gente necesita salir por un tema del calor sofocante que hace, ¿no? Que necesitas ir a la playa casi como una necesidad, no solo como turismo? Pues todavía ahora sabemos que hasta junio, por lo menos, las playas se quedarán cerradas, no podemos acudir. Después, sabemos que en verano, esto seguro, solo podremos desplazarnos en un círculo de 100 kilómetros de nuestra habitación.
de nuestra casa. Entonces, turismo va a ser muy difícil hacer. Además, yo veo en el telediario cotidiano que la gente que trabaja en el turismo, sobre todo en las playas y los bares, todo esto, van muy inquietos porque no trabajan, llevan 2 meses sin trabajar. eh, y también yo creo que se nota también la solidaridad de muchos, no de todos, pero hay muchos en las empresas pequeñitas. Dicen, bueno, si sigue así mucho tiempo, tendremos que despedir a nuestros empleados e intentan buscar soluciones para no hacerlo. Y y veo, por ejemplo, también yo soy presidente de una asociación del patrimonio de mi pueblo y teníamos una fiesta medieval prevista en verano y tuvimos que cancelarla, porque sabemos que hasta el 25, creo, de julio se queda el estado de emergencia y no podemos hacer casi nada. Entonces yo creo que vamos a tener un verano muy tristón. Un verano duro se viene, sobre todo para los que Sí. tenemos La, niños. la palabra, Gregory, la palabra es un arma, ¿no? Y un arma en un buen sentido. La palabra construye puentes, la palabra vincula, la palabra te hace sentir. Nosotros que estudiamos la palabra sabemos que el impacto que puede tener el discurso en una persona, en una sociedad. ¿Qué tipo de discurso se ha manejado en Francia? ¿Se ha manejado igual que el discurso que hay, por ejemplo, acá en el Ecuador, del temor, del miedo, del evitar al otro, del el distanciamiento social, toda esta paranoia que se va construyendo desde no solo el Estado, sino desde los propios medios de comunicación? ¿Cuál es el discurso que se maneja allá? Pues aquí desde el principio el gobierno habló de guerra. Todo el vocabulario que se utiliza siempre que habla el presidente o el primer ministro es toda la retórica de la guerra. Guerra contra el virus, guerra contra todo. Y es verdad que además en Francia solemos besarnos mucho por las calles y todo esto, y en principio fue muy difícil, porque la gente de manera espontánea se acercaba a la gente para dar besos, y entonces es verdad que el discurso fue un poco miedoso. No tenéis que tocar a nadie, hay que respetar este distanciamiento, es muy importante, es peligroso, y bueno, es verdad que, como decía, se habló y sigue haciendo así, se habla de guerra contra el virus, pero el presidente dice siempre que es una guerra que vamos a ganar, pero, pero sí, se jugó mucho con el miedo a la gente. Claro, y dentro de este miedo, Gregory, creo que también salieron a flote otros discursos como algo que a nosotros se nos ocurrió hace unos 2 programas atrás de esto de ya la obsolescencia de la vida. Es decir, quizás muchas veces va a primar más lo económico por sobre la misma vida de los sujetos, ¿no? Del principio humano de proteger la existencia. Y tú, allá, bueno, en Francia, como hemos visto nosotros las noticias, aparentemente no hubo un descontrol, como tú debes de haberte enterado que pasó acá en Ecuador, pero ya más allá de, o sea, esta deshumanización quizás también la podemos ver con esa, con esa política partida en Europa, ¿no? O sea, el Brexit lo que desenmascaraba también era unas falencias increíbles en relación también a las conexiones políticas y cómo estaban trabajando en mancomunión los gobiernos, ¿no? Y ahora también la pandemia algún momento desenmascaró eso, ¿no? Esto de que no están juntos, de cuáles son realmente las colaboraciones que se están haciendo en Europa, ¿no? Y esta deshumanización que te digo, y ahora que además la muerte es quizás el, el enemigo que está al acecho, ¿no? Que tú piensas que se pueden radicalizar más bien esta deshumanización del sujeto, que como decía Paul también, el tema ya del estigma, empezamos a volvernos medio xenofóbicos.
¿Qué va a ocurrir con el humano después de esto, Gregory? Yo creo que en este tema hay dos niveles. Por ejemplo, yo veo el nivel político, con todo del Brexit y todo esto, y el discurso que pueden tener los políticos, y en la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé si porque yo vivo por el campo, entonces es un poco diferente. No estoy en una ciudad, pero yo veo que esta pandemia permitió, en su aspecto, entre comillas, bueno, desarrollar la solidaridad. Por ejemplo, también nos permitió reflexionar sobre este desenfrenado consumismo que había, por ejemplo, aquí en Francia. Es decir, que finalmente quedamos encerrados en casa durante 2 meses y vemos que podemos vivir con pocas cosas finalmente. Además, para comprar la fruta, la verdura, todo esto, se utilizan mucho ahora lo que nosotros aquí llamamos los circuitos cortos, es decir, comprar directamente al frutero que tenemos aquí, que trabaja al lado, en vez de comprar fruta que viene del otro parte del mundo. Entonces, yo voy con optimismo, porque creo que la gente se centró un poquito más en lo humano, justamente, en lo necesario para vivir, y que finalmente podemos ser solidarios, podemos ayudarnos, y creo que esto puede ser una pared, una muralla eficaz contra justamente el discurso de la extrema derecha, como hablamos antes, o contra esta deshumanización un poco general que conocemos. Bueno, pero yo hablo desde el punto de vista de un hombre del campo, vamos a decir, porque no sé exactamente cómo pasa. Pero, por ejemplo, aquí cada día, yo sé que se hace en España, no sé si se hace en Ecuador, a las 8, cada tarde, a las 8, la gente sale a la calle para aplaudir a los equipos medicales y todo esto, a los doctores y a los enfermeros, y creo que esto también es algo no inédito, pero que permite reunir un poco a la gente. Vamos terminando, muchachos, si quieren la última. Sí, bueno, como son de diferentes y variados y mixtos, a veces, ¿no? Las reacciones. Acá pasaba mucho esto de ya no comprenderle al médico, el grupo de enfermeras pidiendo casi como un ruego que no se haga este distanciamiento, sino que se mantengan las reglas como se estaba manteniendo de cuarentena estricta. Y claro, ¿no? Ahí nos toca mucho que pensar también en relación a la sobrevivencia de los sujetos y de la necesidad de llevar el pan a cada mesa. Las realidades políticas siempre nos están como absorbiendo, nos damos cuenta que los estados fallaron, que realmente la política estuvo sobrevalorada y no era ya solo una percepción antes de la cuarentena, sino que se demostró y ahora sí se la desnudó completamente. Nos quedan las palabras que decía Paulito, esto de la resistencia, y dentro de esa resistencia también la humanidad que no sé si es que empiece a brotar con nosotros ahora, no sé si es que sea como nuestro paradigma para el futuro, pero pienso igual, Gregory, que tú, que nuestro corazón debe estar abierto ahora a la sensibilidad del prójimo, y te agradezco mucho, Gregory, por este tiempo, por esta tarde, por darnos un poco de luz también de lo que está pasando ahí en Francia, y Pedrito, Paul, hasta Kashkaman. Abrazo, Santi. Yo me quedo Pues muchas gracias. con 3 cosas. Primero, la revalorización del tema de ser profesor, de ser docente. Yo creo que es algo que les va a quedar grabado a la gente, a las familias, porque el esfuerzo que se hace para compartir con jóvenes, con niños, con adolescentes, es un esfuerzo de crecer, ¿no? De mostrar que otros mundos son posibles. Me quedo con el fracaso del Estado también, porque el rato de que pasa en Francia, algo como movimientos, no sé por qué Francia siempre ha tenido esa relación con el mundo, ¿no? La Revolución Francesa,
el mayo del 68. Ojalá que se nos venga una revolución para bien, con ese optimismo, una revolución desde un cambio de la humanidad, desde una humanidad que rompa este sistema que nos ha generado necesidades falsas, de un capitalismo que ha envenenado a la gente. Gregory, sin más decirte, gracias por acompañarnos en este penúltimo programa, Resistencia y Coexistencia. Abrazos, amigos. Muchas gracias, amigos. Y para cerrar, Gregory, yo quería hacerte una pregunta, básicamente que es para preguntarte del alma, de cómo sientes tú. ¿Crees? Hemos conversado a lo largo de 48 programas y hemos debatido y todos decimos, bueno, es tiempo para repensarnos como humanidad, creemos que vamos a dejar de ser los imbéciles que hemos venido, que nos han traído hasta acá. ¿Pero crees realmente que puede haber un cambio o que en 3 meses, en 4 meses, todo se va a olvidar y seremos los mismos imbéciles que nos aprovechamos de este planeta y que lo teníamos así casi descosido? ¿Cómo ves tú? Hola, hola. Hola, Bastiz. Hola. ¡Wow! Hola. ¿Eres optimista Hola, o pesimista? campeón. Eso es lo que es mi pregunta. Hola. Batis, por favor. Campeón. Sí, Hola. espero que la gente no olvidará los esfuerzos que hicieron unos para crear vínculos entre nosotros. Yo creo que hay un cambio pequeño todavía, pero espero que la semilla crecerá, porque como decía antes, veo que hay la gente que busca solidaridad. Entonces, creo que el camino será muy largo, pero que espero poder introducir o volver a introducir lo humano antes que todo. Espero. Ha sido un placer realmente y ha estado espectacular, un programa en el que hemos aprendido mucho y de eso se trata también estas crónicas de cuarentena, de poder conversar y compartir las realidades y de que el ciudadano sea quien nos diga cómo se vive, no que nos lo digan los medios de comunicación, que es una realidad paralela, distinta y que tiene un discurso, sino que sean el discurso de los ciudadanos, esa multiplicidad de discursos, que esa humanidad la que se pueda expresar en estos programas. Así que un placer, un abrazo a Lucy, un abrazo a Batiste y un abrazo inmenso a Luis que está por venir y que lo esperamos ya con